Bueno, bienvenides. Al principio, en realidad tendría que agradecer al final a Claudia, pero le agradezco al principio, al medio, al final, porque sinceramente creo que es como, para nosotros es maravilloso que estés acá y te comentamos un poco cómo es la historia de estos encuentros que venimos haciendo desde que se desató la pandemia con la ASPO. Empezamos a hacer un programa de lectura con el Colina Feminismo y llevamos leído varios libros y eran en ejes. En el eje 3, que es este que estamos trabajando ahora, que venimos medias lentas, pero estamos ahí, que era diversidades y disidencias. Y ahí leímos unas novelas, Las Malas, La Virgen Cabeza y La Chaco. A mí La Chaco me También, mató. Muy sí, buenas. sí, sí, Bueno, sí. y después la convocatoria con vos era obviamente por ser una gran luchadora de la temática y de los movimientos de la diversidad, y que queremos que nos cuentes en directo cómo fue la lucha de las leyes que amparan al colectivo, ¿no? Trans y travesti. Y además de tu experiencia, todo tu trabajo que has hecho, que tenía la duda si las primeras marchas del orgullo en La Plata, me parece que alguna vez escuché que habías arrancado vos con las primeras marchas en La Plata. ¿Es Sí, así? sí, 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 sí. No existía nada acá en La Plata. Bueno, 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 te Ana, dejo, querida, bueno, la presentamos con los títulos. A Claudia, doctora en comunicación social, docente de la universidad, presidente de la Asociación O Trans Argentina y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina. Así que agradecerles a todos, escuchen porque la verdad Claudia la tiene muy, pero muy clara y nos va a dar una tarde muy amena y para saber muchas cosas. Gracias. Ana, querida, muchas gracias por la invitación. En principio, quiero que sepan que para mí es un placer, un honor estar con ustedes esta tarde. Bueno, porque particularmente con Colina hay una relación de trabajo ya hace mucho tiempo. Y ver a Claudia Montesinos ahí, maravillosa. Tenemos una historia muy particular, muy colectiva. Bueno, Claudia ha sido testigo de muchas cosas que pasaron en la facultad y en otros espacios, así es que bueno, reunirnos acá con todos ustedes, con todes, con esta gente linda, maravillosa, en un contexto tan difícil, para mí me llena de muchísima alegría, ¿no? Porque la militancia es eso para nosotras, es luchar siempre con amor, con alegría, y a pesar de la historia que nos signó en un lugar de profunda exclusión y vulnerabilidad, nosotras, si algo que no han podido robarnos ha sido la alegría. Creo que eso para nosotros es fundamental. Así es que si de vez en cuando hago como una especie de broma o algo, tiene que ver con desdramatizar siempre. Nosotras podemos estar llorando, nos pueden haber matado una traba, pero nosotras estamos siempre pensando algo como para romper el hielo. Ya es algo que se genera en nosotras, ¿no? Que tiene que ver con nuestros modos de organización y resistencia. Bueno, decirles que, como decía Ana, soy una militante por los derechos humanos, puntualmente del colectivo travesti trans, de la diversidad, los, les migrantes. Creo que mi biografía tiene que ver muchísimo con todas las preocupaciones, ¿no? Que tienen que ver con los sectores más vulnerables de la sociedad civil. Y cuando hablo en primera persona no estoy hablando de Claudia Vázquez Haro, sino estoy hablando de un colectivo, ya ni siquiera un colectivo, son muchos colectivos. Por eso ahora ya no solamente hablamos del feminismo, sino hablamos del transfeminismo y de la interseccionalidad. Digo, pensar el feminismo como algo homogéneo, como un bloque, es desconocer los múltiples dimensionamientos y entrecruzamientos que hay dentro de ese feminismo, y yo muchas veces digo, para mí el feminismo es un lugar muy incómodo. ¿Por qué es un lugar muy incómodo? Porque es un lugar donde, si bien es cierto, hemos conseguido muchísimos avances, también no hay que dejar de decir y situar esto, que en el feminismo también están las TERF, ¿no? Las mujeres profundamente radicales que no entienden a la diversidad sexual. Por lo tanto, eso ha sido una disputa que, si ustedes hacen un poquito de memoria, se vio plasmada en el cambio de nombre en el 34 encuentro, por ejemplo, en La Plata, donde seguíamos hablando de las mujeres y nosotras peleábamos no solamente por la plurinacionalidad, sino también
por ser nombradas, ¿no? No solo como mujeres, sino como lesbianas, como travestis, como bisexuales, como intersex y como personas no binarias. Entonces, las discusiones son mucho más complejas, sin embargo, es necesario situar ciertos conceptos, ciertas ideas al calor de las luchas que se vienen dando, y que, bueno, en Argentina puntualmente tenemos una historia muy particular, ¿no? De hecho, cuando uno viaja por algún lugar del mundo, siempre están esperando que hablemos de Argentina, porque Argentina es vanguardia en estos temas, y entonces nos quieren escuchar, ¿no? Nos quieren escuchar cómo se llevó adelante, como decían, a las leyes, estas leyes que del 2003 al 2015 podemos fechar que fueron leyes, que las políticas de derechos humanos fueron políticas de Estado, eso hay que decirlo, y que influyó muchísimo los modos de organización social de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso la diversidad sexual, así también como los migrantes, para, en articulación con el Estado y sobre todo el poder político, cuando Néstor Kirchner, por ejemplo, lleva la primera ley que nos sorprende a nosotras. Yo vengo militando, quiero decirles, desde el 2000 que llego a Argentina, porque soy una travesti, trans, migrante, peruana, que vive hace 20 años en este maravilloso país y que elegí también a Argentina como mi país de adopción. O sea, imagínense que no solamente me discipliné en cuanto a la heteronorma y dejé que mis padres me impusieran un nombre, sino que también elegí mi nombre. Sé que ahí tengo muchas cuestiones de ser, ir siempre a contrapelo, ¿no? De la heteronorma o de los mandatos socioculturales. Y entonces les decía que la primera ley que Néstor Kirchner lleva al recinto a discutir es la nueva ley migratoria. Imagínense esa ley. Yo ya venía con una experiencia particular cuando Néstor Kirchner, cuando se sanciona en el 2004 la nueva ley migratoria, donde entiende la migración como un derecho humano, y cuando antes de la ley migratoria existía un decreto de la dictadura, ¿no?, de Videla, que, bueno, no solamente criminalizaba a los migrantes en Argentina, sino que los perseguía, los deportaba. Bueno, y era un problema muy grande que, bueno, gracias a la voluntad política de Néstor Kirchner, hay un cambio paradigmático en entender, por un lado, la migración como un derecho humano, en detrimento de otros países que lo tienen catalogado como un delito, y que eso lo entienden como un delito de tipo penal, ¿no? No como nosotros aquí en Argentina, si alguien no tiene su documento no hay problema, es una cuestión administrativa nada más, no hay un problema de tipo penal. En ese sentido es como empezamos a militar. Nosotros acá, yo vengo con mucha militancia con las mujeres migrantes y refugiadas de Argentina. Yo empiezo ahí, antes de ingresar a la Universidad Nacional de La Plata, yo ya tenía ahí mis primeros recorridos en la militancia con mujeres migrantes, por eso siempre mis aliadas han sido las mujeres, siempre. Y de ahí fui a la universidad, y cuando yo llego a la universidad, después de haber dado vueltas por varias carreras, entro a la universidad en el 2005, imagínense el tiempo, yo siempre el tiempo lo uso como para ir contando y relatando lo que ocurría al calor de Argentina, pero puntualmente en La Plata. En La Plata en el 2005 no había ninguna organización de la diversidad sexual, así, no había ninguna. Se empezaba a hablar de diversidad sexual con muchísimo cuidado y con muchísima vergüenza en los pasillos de la Facultad de Periodismo, lo recuerdo muy claro. Bueno, está Daniela Ventoruzzi también. Daniela nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, cuántas compañeras, ¿no? Cuántos recuerdos, qué lindo verlos. Y la verdad que estoy así porque acabo de terminar mi tesis doctoral y vi 12 años en fotografías que yo no lo puedo creer. Digo, claro, por eso tengo 46 ahora, soy una sobreviviente, y vi mi vida 20 años en fotografías, que la verdad digo, mira cuánta gente pasa por nuestras vidas, cuánta gente se murió, cuántas travestis se murieron, y cuántas aún seguimos vivas. Digo, esto también es necesario mantener siempre la memoria viva, ¿no? Para ir a ese lugar, no del recuerdo como un recuerdo folclórico, sino como situarnos para desde ahí también poder ubicar el tiempo, el espacio, y reflexionar en torno cuando nos quieren vender esa idea lavada de, bueno, que todo tiempo fue igual, o este modo de hacer política neoliberal que, bueno, es muy individualista, que es muy, que tiene que ver con
bueno, sos el mejor, si tenés las mejores notas, bueno, todo esto que lo conocemos y que por cierto, nosotros estamos en otros espacios políticos, ¿no? Totalmente opuestos. La meritocracia, que la verdad que es terrible. Cada vez que alguien me dice, ay, mira, pero las chicas, ¿por qué no hacen el mismo, ¿por qué por qué no van a la universidad como vos? Digo, creer que esos méritos son el esfuerzo personal es desconocer que acá hubo un presidente en la nación, hubo una presidenta que generaron las condiciones para que, por ejemplo, una migrante venga, estudie, ingrese a la universidad pública, pueda recibirse, pueda ser becaria. Digo, todo esto se desconoce, digo, no alcanza con el esfuerzo individual de las personas. Esto hay que leerlo al calor de las decisiones políticas y por eso siempre sitúo esto como para pensar lo que ocurría en el 2000 acá, 2005, en La Plata no existía ninguna organización de la diversidad sexual. Después empezamos, yo me acuerdo con mucho temor, en mi primer año de la carrera, un poco media de miedo, porque imagínense, era la primera traba en una facultad. Todo el mundo me miraba como mirar, no sé, a un bicho raro, y les digo, es tan fuerte la discriminación, que la verdad que a mí no me importaba si la carrera era fácil o difícil. Me daba tanto temor la discriminación, y cuando uno después hace una mirada retrospectiva, te das cuenta que hay muchos condicionamientos y que es muy difícil ante una sociedad, ¿no?, que reproduce la discriminación, después cómo se traduce eso en cada espacio donde uno transita. Para mí fue muy difícil los primeros años de mi carrera, mejor dicho, el primer año, pero tuve el acompañamiento de mi familia y eso fue para mí algo muy importante. Por eso siempre yo, cada vez que hablo cuando uno habla en la tesis yo hablo de epistemología del despojo, y hablo incluso de toda una epistemología del despojo que se da en los primeros años de nuestras vidas, ¿no?, donde el primer lugar donde nos expulsan es nuestra familia. Digo, la gran mayoría de travestis y trans migramos o de la Argentina, de las provincias del norte a las grandes ciudades, o las migrantes que venimos a Argentina porque es un país donde hay más leyes de avanzada, o hay una sociedad, en las grandes ciudades, ¿no?, donde hay ya un cambio de paradigma o de práctica respecto al respeto, al reconocimiento. Sabemos que el primer lugar donde se expulsa son nuestras familias, luego se reproduce eso en la escuela, luego en los distintos espacios donde transitamos, porque bueno, nuestras sociedades son y han sido creadas, son no solamente patriarcales, sino heteronormativas, ¿no? Y eso nos hacen sentir que somos diferentes, con las miradas, con las burlas, bueno, con que hacían los grupitos, siempre de a 5 para hacer los grupos, y yo quedaba como, bueno, no importa con quién quedaba, y al final, digo, todas esas cosas, todos esos mecanismos, son mecanismos que son muy excluyentes, y la verdad que, bueno, también yo fui a estudiar más grande, yo fui a estudiar a los 30 años, era mi tercera carrera que iba a la universidad, por ende, los pibes que entraban eran 18, 19, 20 años, y un poco ahí yo era más grande. Digo, las trabas siempre venimos con delay, vieron que para nosotras hasta las leyes son siempre después. Bueno, es la historia la que nos sitúa así, es la historia la que cada vez que reclamamos derechos, tiene que ver con deudas del Estado, ¿no? Y yo recuerdo que en el 2005, cuando empezaba a estudiar la carrera, y haber pasado esto en el tema puntual del espacio de la universidad y todo esto que contaba, al mismo tiempo existían todavía los códigos de falta, los delitos policiales. Yo recuerdo un día, yo ahora me río porque la verdad es o reírte o llorar, no hay otra, digo acá. Recuerdo que iba con una compañera caminando por calle 7, nosotras 3 de la tarde, yo tenía 26 años, imagínense, 20 años atrás, como todavía con las ganas de ir no sé, a bailar a un boliche un día sábado, fuimos a comprarnos ropa por calle 7. No me olvido más, había una tienda por ahí que se llamaba Aldea Blanca, no sé si existe o no. Justo en la puerta de Aldea Blanca nos montan un operativo, la policía nos tira al piso a mí y a una amiga, Carla. Yo no entendía nada de lo que estaba viviendo, era para mí como algo muy, muy violento, y bueno, todo lo que implica la fuerza policial, ¿no? Nos tiraron al piso, una señora lloraba afuera y decía, ¿por qué le hacen esto? Y nosotros decíamos, ¿pero qué está pasando? Yo decía, no hemos cometido ningún delito. Bueno, era por los códigos, ¿no?, de falta, que decían que las personas travestis y trans no podíamos transitar la vía pública con ropa del sexo contrario. Imagínense, han pasado, ¿cuántos años? 2005, 15 años. Pareciera que hubiera pasado eso en la época, no sé, de
de la carreta, pero no, hace 15 años pasaba esto en Argentina. Y no existía ningún tipo de organización. Entonces nosotros, bueno, yo ya había conocido en el 2005 a Loana Berkins, va a mi facultad a presentar el libro La gesta del nombre propio con Marlene Guayar. ¿Se imagina la cara de Loana Berkins cuando me ve a mí? Dicen, no me olvido más esos gestos de Loana, que era también tan cómica, tenía con el lenguaje, era muy hábil para hacernos reír y desdramatizar. Era como gritando en plena disertación de su libro, cuando me presento y le digo que era estudiante ahí de la facultad, me dice, oh, una traba en comunicación, qué bueno, esto nos va a ayudar un montón. Me regaló el libro. Yo recuerdo que de todos los libros que me leí en mi vida, creo que ningún libro como me cambió la cabeza cuando leía todo el informe sistematizado de la vida eran como 3 causas principales de muerte de las travestis y trans en Argentina. No me olvido mal. Creo que ese fue el texto que lo leí, mi texto que lo leí tan rápido que, si no me equivoco, fue un texto de 150 hojas, ya no me acuerdo cuánto era, pero lo leí creo que en 2, 3 horas. Tenía tanta sed de aprender y saber, y leía el libro y la sistematización, que no pude parar de llorar. Era increíble, era como una cuestión que después dije, bueno, todo esto que me pasaba a mí, le pasa a un montón de chicas. Entonces, desde la comunicación esto lo tenemos que visibilizar. Entonces yo empezaba ahí mis primeros pasos a querer organizar a las compañeras. Nadie me daba pelota. Les quiero decir que yo iba a las compañeras de la calle, le daba un papelito y les decía, chicas, no tenemos que dejar que violen nuestros derechos humanos, hay que reunirnos. Y la mayoría se me reía en la cara, me decían que yo estaba mal de la cabeza, que estaba loca, que me creía mina, que me creía mujer. Nadie me daba bola. Digo, todo eso que pasé, también desde mi propio colectivo, bueno, claro, es que uno naturaliza la violencia y es muy difícil después reflexionar y crear organización, ¿no? Eso era impensable. Entonces, ¿qué pasa? Los troscos muy hábilmente, cuando nosotras empezamos a mover, yo me acuerdo que empecé a escribir mis primeros artículos desde 2006, 2007, conocí a Florencia Saintú, fui haciendo como un montón de gente ahí se fueron como interesando en el tema. Después, en el 2008, nuestra facultad toma una decisión política, y ahí está Claudia, no me olvido más. Claudia hizo toda una prensa que me llegaron a entrevistar todos los medios de Argentina, no lo olvido más. Eso fue como, yo lo recuerdo que me asusté tanto ante la prensa, pero parecía eso cuando uno vieron lo de los Oscar con la alfombra roja y que los flash, era increíble, claro, era todo lo raro, la noticia de lo raro. ¿Cómo una universidad reconoce el nombre de una persona trans, ni siquiera trans, travesti, ni siquiera reconocía el género? Bueno, era algo que la verdad a mí como que me impactó mucho el modo como los medios me encararon. Estaban todos los medios nacionales, hasta Crónica, bueno, todos, Telefe, América. La verdad fue, en términos políticos, fue muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la resolución de la universidad no es vinculante, sí lo que hizo esa decisión política de la facultad fue instalar en la opinión pública el tema, ¿no? Que hacía falta una ley nacional que reconociera la identidad de género autopercibida de las personas travestis y trans. Si bien es cierto, no es vinculante, pero sí construye mayores consensos. Y ahí yo empecé a darme cuenta cómo funcionaban los medios, el poder bueno, fue todo un aprendizaje que fue un camino de ida, y desde ahí no paré hasta el día de hoy, ¿no? De ver cómo se construían estrategias político-comunicacionales para instalar desde los espacios donde estamos un tema y después ir, bueno, hasta llegar a la ley, Fue increíble, la verdad que fue un trabajo colectivo. En La Plata hicimos la primera marcha, recuerdo, la primera marcha del orgullo, veníamos haciéndolo muy bien nosotras, cuando los troscos, las trabas, no hablábamos, estaba todo bien. Estábamos siempre de adorno, porque esa es la crítica también que yo le hice siempre, o a los troscos, o a la hegemonía de los gays y las lesbianas, eso también hay que decirlo. Y bueno, una traba que pensaba era una enemiga.
no les podías cuestionar nada. Yo decía, no, pero hay que discutir la consigna, decía yo, ya empezaba con eso que había aprendido. No. La consigna es esta. Bueno, ¿y quién lo dice? No, ya la acordamos. Bueno, pero nosotros no. Bueno, eso fue motivo que el 2012 los troscos nos rompen la marcha a nosotras, porque nosotros habíamos convocado a la Cámpora Diversa, bueno, a todo el kirchnerismo, y ellos, bueno, dijeron que no. Ahí se rompió y nosotras armamos nuestra propia marcha de la provincia desde hace 8 años. Digo, todo esto tiene que ver con una historia de compañeras travestis y trans en La Plata, que nosotras empezamos a organizarnos del 2005, yo empecé a recorrer con las compañeras hasta el 2008, cuando las compañeras vieron que salió la resolución y los medios empezaron como ya a preocuparse y a darse cuenta que podíamos organizarnos. El 2010 nos fue convocando ya y empezamos a reunirnos, de ser 2, 3, éramos 8, imagínense, 8 para nosotras era un montón. La primera vez que hicimos un taller literario que se llamó En el papel todas somos tintas fue en el 2010. Lo hicimos en la Facultad de Periodismo, recuerdo. Después creamos el Observatorio de Comunicación, Género y Diversidad, y después fuimos armando nosotras la ley del 2012. Convoca a Loana, Diana, Marlene para hacer un frente, y nosotras empezamos ahí a escribir la ley, y empezamos también a generar con los diputados esa articulación, que bueno, después decantó en el 2012 con la sanción de la ley, que primero fue el 2010, la ley de matrimonio igualitario, que fue tan discutida, recuerdan, la cuestión de la adopción era el punto más álgido. La adopción fue, la verdad, una discusión eterna, y después ya el 2012, la ley de identidad de género fue clave para nosotras, porque ya con la experiencia que veníamos del 94, en el 94 la reforma de la constituyente, del 98 la reforma de la constituyente en Capital Federal, había tenido en cuenta solamente la orientación sexual y no la identidad de género. Entonces, cada vez que nosotras teníamos que discutir, nos metíamos para hablar de identidad de género. Y ahí hubo una disputa entre qué ley incluso se presentaba primero, si matrimonio igualitario, ley de identidad de género, bueno, los gays tenían mayoría, estaban más formados, bueno, las lesbianas también, ahí tuvo una disputa y entonces, bueno, no nos quedó otra que ir después. Así que cuando en el 2012 se discute la ley de identidad de género, bueno, vieron que fue casi por unanimidad, pero ahí tenía que ver con, por un lado, tener casi la unidad del movimiento travesti trans en Argentina, que también hay que decirlo, que es muy complejo, que tiene sus internas, pero sin embargo, se pudo al menos consensuar ahí un documento casi de unidad, y después todo lo que tiene que ver con los diputados, el cabildeo, y después, bueno, el trabajo parlamentario que lo hacen los diputados, ¿no? Y la ley de identidad de género es muy, muy conocida a nivel internacional como una ley de avanzada, porque la ley de identidad de género no obliga a ninguna persona a someterse a ningún tipo de cirugía parcial ni total. La ley de identidad de género es muy, muy de avanzada, porque entiende la identidad de género como la vivencia interna del género, que se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Y eso solamente es un trámite que se hace a través, es un trámite administrativo, ¿no? Que la persona no está obligada a hacerlo. De hecho, nosotras fuimos muy ahí como, claro, es que una ley cuando se escribe desde las personas mismas que tienen esa necesidad y esa demanda, me parece que esa es la ley, digo, que da cuenta de una necesidad, ¿no? Ahí nosotros nos dimos cuenta que habían compañeras travestis y trans, por ejemplo, que no se identifican como feminidades ni masculinidades. O sea, ¿qué iba a hacer la ley? Hoy seguro si ustedes me dicen qué le cambio a la ley, le cambio un montón de cosas, pero porque pasó el tiempo y porque esas discusiones ahora incluso son más maduras. En su momento lo que hacía la ley era reconocer la identidad de género autopercibida, hombre o mujer, masculino y femenino. O sea, seguíamos reproduciendo, ¿no?, el binarismo. Pero nosotras queríamos una ley, la discusión era, bueno, ¿qué hacemos acá? O tenemos una ley que nos reconozca como sujetas, como ciudadanas sujetas a derecho, o no tenemos nada y seguimos. Esa era otra discusión también para nosotras. Digo, más allá de que si hoy me preguntás a mí, ¿qué sos? Yo te digo, seguro, lejísimos te digo que soy mujer, y si me nombro como mujer, es una categoría política. Sin embargo, sabemos muy bien que la ley
no entiende a la travesti en sí, porque ahora hay un fallo incluso, hay un fallo, pero son fallos judiciales, que reconoce la identidad travesti también de géneros no binarios. Pero bueno, la ley aún sigue reproduciendo, por un lado, la categoría sexo-género, binomio sexo-género. Lo de avanzar de la ley es que antes de la ley, lo que hacíamos era judicializar el pedido del cambio de nombre y género, pero esa judicialización implicaba una violencia increíble. ¿Por qué? Porque para que el juez falle a favor o en contra, teníamos que pasar por un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, por un montón de especialistas quienes tenían que determinar, ¿no?, a través de estereotipos y roles, si éramos o no éramos mujeres o hombres. Digo, era terrible. O sea, imagínense, si entre los estereotipos de género, yo, por ejemplo, no era femenina, no me maquillaba, digo, todos esos atributos que estaba al horno. Como decía Loana, yo que era tan chonga, decía Loana, no encajaba. Mi casa no la tenía pintada de rosa, era otro color. Digo, todo eso influía a la hora de que un equipo interdisciplinario era tan violento que te sometía a exámenes que la verdad, por suerte, eso lo pudimos trascender. Entonces, la ley de identidad de género no te exige ningún tipo de estudio. Es un trámite que vos vas, haces el trámite administrativo y decís que tu nombre y tu identidad de género es la que te identifica, ¿no? Ahora bien, otro tema ahí que quedaba siempre era, bueno, ¿qué pasa con las que no quieren hacerse el cambio de nombre de género? Por ejemplo, Marlene Guayar nunca hizo el cambio en el DNI. Un ejemplo, digo Marlene porque es una de las más conocidas, ¿no?, una histórica militante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El artículo 12 de trato digno, el 11, perdón, el artículo 11 de trato digno, es un artículo que resguarda la identidad de género autopercibida de las personas trans y travestis. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el mismo artículo de trato digno dice que aquella persona que no hizo el cambio de sexo y género en su DNI, el Estado tiene que respetar esa identidad de género tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. E incluso para llamarlo en público y también para notificarlo, tiene que tomar en cuenta las iniciales del DNI y preservar los apellidos, ¿sí? Y el nombre con la que persona se identifica. Digo, hay todo ahí un artículo que protege la identidad de género de las personas trans y travestis que no hicieron el cambio. Y otra es la abogada del niño y la niña, que también tiene esa misma ley. ¿Por qué? Porque hay padres y madres que obviamente no acompañan los procesos de la construcción de identidad o la expresión de la identidad de las personas trans. Entonces, para eso el Estado te designa un abogado para que el abogado haga ese acompañamiento con la persona travesti trans en el caso de, bueno, ser menor de edad, ¿no? Y otra cuestión es que, por un lado, es el reconocimiento de la identidad de género y por el otro, la cuestión de la salud. El Estado es quien tiene que garantizar el acceso a la salud para cirugías totales, parciales o procesos de hormonización, ¿sí? Entendiéndolo a la identidad como un acto reparatorio y no más no estético. Acá también era otra la discusión que dimos. En fin, eso es a grosso modo nuestra maravillosa ley, que seguro si hoy me dicen que lo haríamos un montón de cosas, pero bueno, seguimos siendo una de las leyes modelo en el mundo que siempre las retoman por esto, ¿no? Por todo lo que tiene de importante y sobre todo que siempre resguarda la integridad física, psicológica, ¿no?, de las personas trans y travestis. Bueno, eso ha sido prácticamente los avances que hemos tenido en términos de legislación. Luego, el cupo laboral trans y travesti, que recuerdan que se sancionó en el 2015 y que lamentamos muchísimo, en provincia de Buenos Aires, que la que llevó adelante ese proyecto fue Diana Zacayán, la compañera de Diana Zacayán, que seguro muchas conocen, que fue asesinada producto de un travesticidio, que
que quien la mató fue una expareja de ella y que recibió la condena máxima, que de hecho fue o es un antecedente importante entender la figura del travesticidio en el ámbito judicial, algo que no daba cuenta de nuestros propios marcos epistemológicos y nuestras vivencias, y eso también es muy importante rescatarlo, porque a través de ese fallo, hoy, por ejemplo, ya se han llevado adelante otros juicios, ¿no? Entendiendo particularmente esta categoría en relación a la muerte motivada por el odio a la identidad de género, ¿no? Ese es un travesticidio, con su agravante, que eso para nosotras es muy importante, que cada vez que una compañera la matan producto de un travesticidio, un transfemicidio, bueno, también exista una legislación específica para entender, bueno, cuáles fueron las causales, ¿no? O qué es lo que el juez está dictaminando. Entonces, eso también ha sido muy importante para nosotras, cuando en definitiva la justicia, históricamente, el acceso a la justicia para nosotras ha sido nula. Siempre hemos estado nosotras no como víctimas, sino como victimarias. Cuando nos llevaban detenidas por los códigos de falta, los delitos policiales, los jueces y las juezas, bueno, siempre no íbamos en calidad de víctimas. Era impensable cuestionar que se estaban violando nuestros derechos humanos, ¿no? Todo esto ha sido un desarrollo y un proceso que se viene dando desde el feminismo, el transfeminismo y en articulación con otros espacios, pero creemos que la sanción del cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires también puso a la luz, para mí, dos cuestiones claves. Una, romper con el mito que las travestis tenemos que nacer, vivir y morir en la prostitución. Digo, ahí hay algo que me parece muy claro, destacar que esa ley se funda en un paradigma abolicionista que no entiende a la prostitución como un trabajo, sino como un destino para las travestis y trans que por falta de políticas públicas, por un lado, pero también hay un sector importante de la sociedad, no solo que legitima esas prácticas, sino que al mismo tiempo que cosifica el cuerpo de las mujeres, también cosifica el cuerpo de las trans y travestis y las convierte prácticamente como un objeto que puede salir a la venta en términos de oferta y demanda. Hay una discusión muy importante para nosotras, que no entendemos a la prostitución como un trabajo, sino como un destino. Nosotras no es que tuvimos que elegir entre o ir a atender el kiosco de la esquina o trabajar de enfermeras, no, nosotras, digo, no nos quedó otra que la prostitución como un único lugar de subsistencia, ¿no? Y esto nos cuesta muchísimo transformar esta idea que se ha instalado en el imaginario social. Digo, la gente te pregunta, ¿trabajás de travesti? O sea, imagínense, asocia la identidad con la prostitución, ¿no? Como si la identidad de género, de manera automática, se tiene que relacionar con la práctica de la prostitución. Digo, todo eso, Diana era muy consciente de que la prostitución para nosotras no había sido una elección al mismo tiempo que Loana, por eso planteaban la prostitución, se presentó para las travestis y trans como un destino petrificado. Y esto ha pasado el tiempo, incluso en mi tesis doctoral yo entrevisté a más de 100 compañeras travestis y trans, y de ese 100% de compañeras travestis y trans, más de un 95% me dijeron si es que ellas conseguirían un trabajo en condiciones formales en la prostitución, porque, bueno, no la ven como un trabajo, sino como un lugar donde constantemente son violentadas, donde sabemos muy bien que el cuerpo travesti trans a los 25 o 30 años no sirve más, es descartable. Es descartable porque eso viene en relación con, digo, está relacionado con otras cosas, que es, por ejemplo, las drogas, el consumo de drogas, el alcohol, digo, ahí hay un combo, y las enfermedades infectocontagiosas. Las compañeras travestis y trans, no sé si todos saben, pero nuestra expectativa de vida de nuestro colectivo es de 35, 40 años. Y esto tiene que ver con todo esto que les comento, ¿no? Con la falta de políticas públicas, con
el lugar que se nos asignó históricamente a nosotros de la clandestinidad, de la prostitución, y entonces pensar el paradigma del trabajo para nosotras como un eje medular es clave. Por eso decimos que las travestis y trans exigimos no solamente que en Provincia de Buenos Aires se implemente la ley, que lamentablemente María Eugenia Vidal tuvo 4 años para implementarlo, y que faltando una semana quiso hacer un uso, la verdad, inescrupuloso de la política en función de nosotras, para dejarle al gobierno que entraba, algo que ella lo podría haber hecho durante los 4 años que estuvo como gobernadora, ¿no? En fin, ahora nosotras estamos hemos presentado 3 veces ya un proyecto de ley a nivel nacional, que tiene que ver con la inclusión. Ya no hablamos de cupo también, pero vieron que cuando una va aprendiendo y también los tiempos, te vas dando cuenta que si antes hablábamos de cupo, y no podemos hablar más de cupo porque el cupo tiene un techo, el cupo es un techo para nosotras. Hablar de inclusión habla de no solamente que las travestis y trans tengamos que trabajar en el Estado, y sabemos que el Estado está colapsado, sino que el Estado tiene que generar también ese mecanismo para incentivar en el sector privado la contratación de travestis trans. Y la pensamos a la inclusión en términos de mucho más amplios, de un acompañamiento, porque también hay un montón de cuestiones que ahí se desconocen, que es necesario que el Estado esté acompañando. Entonces, les quería comentar que nosotros hemos presentado este año, la habíamos presentado ya 2 veces, perdió estado parlamentario, y ahora, este año, estamos presentando de nuevo el proyecto de inclusión laboral trans Luana Berkins. También hay otros proyectos, también contarles que hay como más de 10 proyectos. O sea, imagínense, a nosotras, digo, más allá de cada uno milita su proyecto, con su construcción de alianzas con otras organizaciones afines, estamos estos días cerrando un documento de unidad, les quiero contar, porque nosotros hablamos de inclusión laboral, pero también hay uno de cupo laboral, pero estas 2 grandes coaliciones son las que somos, en su mayoría, casi todas las organizaciones de travestis y trans del país, y hemos podido al menos terminar de alinear, y estamos generando una estrategia político-comunicacional para hablar de cupo e inclusión al mismo tiempo, generar más consensos, y que esperamos este proyecto sea sancionado este año. Eso también les quiero comentar, que estamos en ese trabajo, que es un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que nos parece también un acto de madurez increíble, porque la verdad que oponerse por alguna cuestión que creemos que no tiene sentido es, bueno, ir en contra de un colectivo que sabemos muy bien que en época de pandemia ha quedado a la luz que somos el colectivo más vulnerado, ¿no? ¿Por qué? Porque el alto porcentaje, más de un 90% de travestis trans, viven en situación de prostitución, viven de la prostitución. Por ende, el no poder salir a prostituirse, no pueden no solamente bancarse la comida, sino también el alquiler. Digo, es una situación muy crítica las que viven las compañeras travestis y trans. Pero estamos avanzando en ese proyecto, y esperemos que puedan acompañar todos, que lo puedan militar, que hagan propio ese proyecto. Y ahora estamos terminando ya prácticamente el documento tiene que salir entre mañana y pasado, pero ya lo terminamos de armar, y va a ser un documento de unidad para poder hacer más fuerza, ¿no? Y para ver si tenemos un dictamen ahora en la comisión de Mónica Macha, en la de trabajo que estaba en esa CILEI, y bueno, ver si es que logramos media sanción y enseguida la otra media sanción en senadores. Pero estamos trabajando en eso. Yo creo que ahí, a grosso modo, ya hice como un montón, ya hablé un montón. Estaría bueno que pregunten, así esto no se convierte en un monólogo, y me parece que es más fructífero, pero yo quería como, nada, sí, hacer un pantallazo general, y seguro, nosotros hacemos de todo, quiero que lo sepan. Hasta tenemos un programa de radiodiversidad en Radio Provincia, todos los lunes para que nos escuchen, se llama Sudaca en radio, en la 1270 AM, de 21 a 22, y también tenemos una agencia de noticias que se llama Agencia Sudaca TLGBI, todas las noticias de diversidad sexual de locales, provinciales, nacionales y de la región de Latinoamérica y el Caribe. Así cuando quieran noticias específicas de diversidad sexual, pueden visitar nuestra agencia. Bueno, así que Ana,
Buenísimo. Dejo No, abierto a usted. la de la radio la sabía, la de la agencia no. Está bueno tener esa información para Sí, distribuirla. Siempre uno está, o como a vos te pasó sí. desde que viniste a Argentina y lo habrás padecido también en Perú, las cosas van modificándose permanentemente y acá, como verás, hay muchos que estamos ávidos de entender también esa otra realidad, ¿no? Que es difícil, uno cuando no vive esa realidad le cuesta por ahí mucho más entenderla. Ha sido clarísima tu explicación y te íbamos a preguntar si podíamos hacer preguntas, pero ya está, así que si vos dijiste, pero que lo maneje Dani, porque yo si no, si todos abren el sonido va a ser un quilombo, y yo mucho en esto no funciono. Ok, Así que yo me silencio y Dani, por favor, manejalo. ok. Ahí va. Dani es la moderadora. Genial, Dani. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta que se desactive? Agradecerte, Clau, la verdad. Impresionante. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo soy Meli, de Colibrí Articultura. Quería hablar ahora y aprovechar porque, bueno, en 10 minutitos comenzamos la parte de producción técnica de nuestro ciclo, que es Feminací, sobre arte y feminismos. Claudia, siempre es muy interesante escucharte, siempre aprendemos cosas nuevas. De todo lo que has contado me quedo con preguntarte si podés profundizar un poquito más algo tan interesante que es el término de la interseccionalidad, Ah, ¿no? bien. Para que podamos por ahí profundizar en esa idea y entender un poco más el transfeminismo desde estos territorios. Y bueno, me voy a tener que ir en 10 minutitos a hacer la prueba técnica y... Gracias, la verdad, interesante pregunta. Bueno, primero decirles que nosotros hablamos de transfeminismo no solamente por trans, sino porque, si bien el feminismo tiene es un espacio heterogéneo, les decía que está conformado por personas desde las más radicales hasta las más progresistas, digo, es un espacio muy amplio, pero también es un espacio donde sigue dejando, digo, nosotras ahora las travestis estamos como naturalizadas en los encuentros de las mujeres, pero yo les quiero contar que esto no ocurría, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, nos echaban de los espacios. Yo recuerdo que iba con Loana, con Diana, y no nos dejaban participar porque decían que no éramos mujeres. Había un sector, grupo importante de compañeras que nos bancaban y hicieron fuerza, pero como hacemos política, otras con el cuerpo, ¿no? De ese feminismo popular y empezamos a ser parte de los debates hasta que después se sancionó la ley de identidad de género en el 2012 y no hubo más discusión que en el 2012 armar el primer taller de mujeres trans y travestis y así fuimos legitimándonos. Entonces, como nosotras sabemos que la lucha y la experiencia de la militancia nos ha enseñado que para transformar las realidades tenemos que coalicionar con otros, que tenemos que armar alianzas. El transfeminismo lo que propone es un espacio mucho más amplio, que no quede solamente ligado a las cuestiones de mujeres, del género, de las sexualidades. Por eso pensar espacios transfeministas, por eso cuando me preguntó a mi Ana, ¿pueden estar los compañeros? Pero claro, ¿cómo que no? Digo, porque estamos pensando nosotras en esas alianzas como otras. Y cuando decimos interseccional, decimos que muchas veces, así como hemos cuestionado el androcentrismo del hombre, ¿no? Muchas veces hay grupos de feministas que con las mismas herramientas y las mismas lógicas que el patriarcado las oprime, nos oprime la diversidad sexual. Entonces, pensar esos espacios transfeministas implica no desconocer la diferencia del otro, sino que eso que tiene el otro me constituye en tanto y en cuanto sujeto político, ¿no? Entonces, no desconocer que ese otro es mujer, migrante, de pueblos originarios, digo, la interseccionalidad tiene que ver con entender las múltiples dimensiones de los sujetos. Por eso hablamos de un transfeminismo, nuestro programa se llama Sudaca, TLGBI, un periodismo transfeminista, interseccional y de derechos humanos, ¿no?
espacios mucho más amplios que nos permitan construir alianzas estratégicas, porque creemos que si nos encerramos en esos espacios, ¿no?, solamente de las mujeres, bueno, termina siendo contraproducente de lo que estamos cuestionando a este patriarcado, ¿no?, que nos oprime. Entonces, por eso creemos que es necesario también, por eso yo digo, en mi tesis tengo un capítulo que le dedico al feminismo, pongo, el feminismo es el lugar incómodo. Digo, porque ahí es donde tenemos que dar la batalla también, con lesotres. Porque si no, no entran ahí los hombres trans, no entran ahí las personas de género binario, no entran ahí las maricas, no entran ahí, por ejemplo, lesotres, ¿no? ¿Y por qué no abrir esos espacios? También a hombres, cuando uno te habla de nuevas masculinidades, por ejemplo, ¿dónde quedan esas, entre comillas, nuevas masculinidades? Digo, es un espacio interesante para pensarlo desde ese lugar. Por eso pensamos siempre nuestra lucha transfeminista e interseccional. Mura. Sí, quería hacer una pregunta yo a Claudia. ¿Qué piensa al respecto del idioma inclusivo y cómo cree que podemos hacer desde nuestro lugar de militantes para hacerle entender a la gente que es importante que se pueda llevar adelante? ¿Cómo podemos hacer para hacerle entender a los que por ahí no entienden lo importante que por ahí es el idioma inclusivo, ¿no? Mira, yo aprendí muchísimo en la vida, todos aprendemos mucho en la vida, ¿no? Pero cuando uno va a la facultad, creo que nuestra misma formación en comunicación nos enseña de que uno puede hacer cosas con palabras. Y hay un libro que habla de esto, que es Austin. Ahí Daniela seguro lo leyó, y todo, es como la Biblia de todos, ¿no? Cuando hacemos lingüística, por ejemplo, ¿no? Hacer cosas con palabras implica que yo materializo ciertos actos con la palabra. Entonces, por eso lo importante del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre recuerdo esto la profesora siempre decía que cuando, yo no entendía al principio cómo hago cosas con palabras, me parecía como difícil hacer cosas con palabras, no lo entendía en mi primer año, después lo fui entendiendo, me decía, y llega así el ejemplo del casamiento, el ritual del casamiento, ¿no? Cuando el cura le dice a los esposos, les declaro marido y mujer, ese mismo acto con palabras está consagrando algo. Y lo mismo me ocurrió, yo ya lo había aprendido, entonces, ¿por qué había tanta reticencia en que yo suba al escenario, agarre el micrófono y diga, el encuentro ya es plurinacional? En el mismo momento que yo lo estaba mencionando, le estaba dando prácticamente, era el hecho político, y estaba haciendo cosas con palabras. Por eso era la violencia, digo, eso fue, digo, uno puede hacer un montón de reflexiones, era como el viejo orden, ¿no? De pelear, un viejo orden de cosas con alguien que viene a proponer esto de instituir lo instituyente, ¿no? Entonces, tenía que ver con esto, con posicionar la palabra y darle vida y materialidad en el mismo momento que vos lo mencionás. Entonces, el lenguaje no es azaroso. El lenguaje ha sido siempre androcéntrico, ¿no? Nos ha costado muchísimo hablar. Cuando Cristina decía, buenos días a todos y a todas, no era un capricho. Digo, estaba mencionando a las mujeres que históricamente habían sido invisibilizadas, ¿no? Ahora, seguro que hay cuestiones que a veces me cuesta en la tesis, toda mi tesis tiene que ver con lenguaje inclusivo, y había unas palabras que me parecían que era difícil tratar de conjugarlas, ¿no? Bueno, el hecho es que tenemos que entender que las palabras son convenciones, y que las convenciones, como en todo momento histórico, ¿sí?, se consensúan, ¿no? Y que las palabras las hemos creado nosotras, las personas, nosotros, los seres humanos. Eso de creer que la Real Academia Española, en definitiva, nos tiene que decir cómo hablar, me parece Totalmente. lo mismo que la experiencia propia que tenemos. Bueno, es como decir, seguir reproduciendo el patriarcado o seguir reproduciendo la heteronorma, ¿no? Somos seres culturales, históricos, y en tanto y en cuanto la palabra produce sentido y materializa actos. Entonces, lo interesante de el lenguaje es clave ahí a la hora de comprender el mundo, entender el mundo.
En principio, agradecerte profundamente por esta charla, por este encuentro, y sobre todo plantearte la preocupación que existe también desde el feminismo y de las disidencias con respecto a la violencia, sobre todo en este contexto donde estamos aislados, donde el encuentro con el otro es de esta manera, ¿no? Donde se hace un recorte de la cara, inclusive, o sea, ni siquiera tenemos un cuerpo completo, salvo que nos expongamos, ¿viste? O sea, pero como que la cuestión del cuerpo y de lo que somos con ese cuerpo, tan violentado de muchos lugares y sobre todo con la cantidad de femicidios, y vos traías acá también la condición de violencia en el hábitat de travestis y trans y de colectivos disidentes. Entonces, bueno, quería que profundices en esta noción desde tu perspectiva de la violencia que nos atraviesa, digamos, que se traduce por ahí en muertes concretas, pero que va mucho más allá. Y en ese sentido quiero conocer cuál es tu perspectiva sobre la violencia. Bien, mira, yo hablo en mi tesis doctoral de transgenocidio. Y el genocidio sabemos muy bien que tiene que ver con la muerte sistemática de ciertos grupos específicos, ¿no? Creemos que nosotras, históricamente, el Estado ha violado nuestros derechos humanos por acción y omisión, y por eso nuestra expectativa de vida es de 40 años. Entonces, nuestra agenda es una agenda muy amplia, ¿no? Que, por ejemplo, si hay algo que el colectivo travesti trans demanda es la reparación a las compañeras travestis y trans mayores de 40 años, producto de la violencia institucional, pero también un trabajo que nos queda pendiente a todos como militantes y como ciudadanos, es poder estar o ser parte de la agenda emocional de nuestro país. ¿Y qué implica ser parte de la agenda emocional de nuestro país? Implica que la sociedad, cuando matan una travesti, una trans, una traba, como decimos nosotras, como para apropiarnos del insulto y resignificarlo, se tiene que enlutar, tiene que sentir horror. Así como desaparecieron a Nahuel, a todos los que desaparecen, la sociedad también tiene que sentir eso por nosotras. Digo, ese es el desafío, ¿no?, que tenemos. Sin embargo, es algo que cuesta muchísimo. Quizás ese es el horizonte que tenemos. Pero es algo que está también pensado en nuestra agenda y nuestro itinerario, ¿no? Que el Estado también pida perdón por todos los años de violencia que llevó adelante sobre los cuerpos travestis y trans. Porque si bien es cierto, la discriminación para la diversidad sexual, podríamos decir, es la misma, pero para las travestis y trans ha sido más compleja, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, digo, no hay cómo medir la discriminación, pero sí quizás las muertes, el abandono y los travesticidios sociales. ¿Vieron? El travesticidio social es entendido como la falta de políticas públicas desde muy chicas para nosotras. Se nos piensa de grandes, nunca se nos piensa de niñas, de niños, ¿no? Esas infancias trans, crecer en un país y las infancias que tienen que ser infancias libres de violencia, sin violencia ni discriminación. Digo, ahí hay muchísimo trabajo para hacer. Entonces la violencia en un sentido amplio, Silvana, tiene que ver con esto, ¿no? Con que el Estado en algún momento repare todo este daño y que nosotras podamos ser parte de la agenda emocional de nuestro país. Hola, buenas tardes. Bueno, primero decir que es una alegría estar con Claudia, que sea invitada de la casa. Y solamente un comentario, que lo que en ese momento yo estaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la facultad, y lo que se hizo fue un acto de justicia.
Y sí, hubo que hacer algo de bardo, tenía la posibilidad que yo estaba en ese momento en un medio nacional laburando, pero básicamente Claudia fue un acto de justicia. Solamente eso quería decir, y que me enseñó a recorrer y a transformar mi mirada, entendiendo un montón de cosas que ahora las tenemos mucho más claras, pero cuando Claudia transitaba los pasillos de la facultad con su taconear y siempre impecable, siempre dándole una sonrisa a miles de espaldas que había a su paso, nos enseñó también lo que es la dignidad, y que esto que ella ahora lo explica también, en ese momento también lo explicaba, y siempre me decía, yo voy a ser peluquera, lo que sea, pero voy a romper ese condicionamiento que indica que para nosotras hay solo un futuro posible. Así que para mí me da muchísima alegría, y creo que no escucho con tanto placer cuando le dicen doctora a alguien, como cuando le dicen doctora Claudia Vázquez Aro a Claudia, porque se lo recontra merece. Eso. Gracias, Clau, querida. Vos sabés que te escuchaba y nunca lo hubiera pensado del lugar de la justicia, ¿podés creer? Porque costó muchísimo, ¿no? Bancarse las miradas. Fue muy difícil. Bueno, pero acá estamos, de pie. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Parece mentira, uno no deja de hacer siempre cosas, ¿no? La verdad que jamás lo hubiera pensado así, podés creer, porque viste que uno no elige el lugar del protagonismo, es la historia la que te empuja muchas veces ahí, ¿no? Ante el despojo no te queda otra que ver el camino, los intersticios, por dónde meterte, ¿no? Por dónde colarte y transformar eso. Pero verdad que lo sufría mucho cuando no respetaban mi identidad de género en cada cursada. Ahí recuerdo con Daniela, me acuerdo que cursamos también varias materias. Imagínense, yo siempre me preguntaba por qué el mundo es tan injusto, porque iba de materia en materia y me ponía tan mal cada vez que tenían que llamar la lista y yo tenía que pararme y decirle al profesor, o después exponerme, siempre era una exposición tras una exposición. Por eso después comprendí por qué muchas compañeras dejan los estudios, ¿no? La discriminación es tan fuerte que para muchos que han nacido con derechos, por ahí no tienen ni idea de lo que implica, ¿no? El acceso a ellos, el respeto por los derechos de los otros, de los otros. Sí, me acordé ahora. Bueno, nada, eso, Clau, gracias. Gracias por tus palabras tan lindas, compañera. Hermoso, sí. La verdad que es un orgullo. Creo que para todos los que estamos acá, poder militar al lado tuyo también, porque una cuando va viendo las cosas que se van conquistando se da cuenta también el tipo de compañera que tiene al lado, ¿no? O sea, vos hablas de Diana y siempre estuviste rodeada de esa gente que, digamos, sos una referenta, y la verdad que caminar al lado tuyo como compañera siempre ha sido un camino de mucho aprendizaje para todas las que estamos acá y para todos, me parece. Un orgullo, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero. Bueno, yo quería saludar a Claudia, decirle que para nosotros es un honor escucharla, un placer. Soy Fabiana, y vos recién hablabas de las violencias trans en las infancias. Y yo pensaba, a 8 años ya de la ley de identidad de género, esa maravillosa ley, ¿qué deudas o qué reclamos hay de la comunidad todavía? Sí. Bueno, lo principal ahora que les comentaba era el trabajo, ¿no? El trabajo, el acceso al trabajo formal.
Después, también esto nos preocupa muchísimo las infancias y las viejas, las adultas mayores, nuestras compañeras que no tienen ni siquiera un lugar donde vivir, que todavía las compañeras de 50, 60 años se tengan que seguir prostituyendo. Digo, por eso cuando se empiezan a dar estas discusiones como tan livianas entre el regulacionismo y el abolicionismo, yo siempre digo, tienen que escuchar a las travestis, porque no es lo mismo para nosotras la prostitución que quizás para cualquier persona cis. Porque después muchas de las personas que defienden esto son incluso las que ni siquiera están en la calle. Entonces, ahí me parece como que no perder de vista esto, ¿no? Que todavía hay compañeras que han quedado por fuera de todo tipo de trabajo, de la salud, de la vivienda. La vivienda es algo para nosotras también crucial, por eso tenemos que trabajar para que las compañeras puedan incorporarse en el Plan Nacional de Viviendas. Vieron que es muy difícil que las compañeras primero puedan tener un trabajo y con el trabajo puedan incluso tener un crédito para ir viendo cómo se construye la vivienda. A las travestis y trans nos cuesta más alquilar un lugar, porque nos alquilan a precios exorbitantes, al no tener, por ejemplo, un trabajo, o ya sea en condición de dependencia monotributista, o dependencia o monotributista, entonces ni siquiera tenemos los recibos de sueldo para ir a una inmobiliaria y poder alquilar, entonces se va dificultando para nosotras el acceso a la vivienda. Eso es algo que también en este último tiempo hemos visto cómo, la pandemia no solamente puso a prueba esto, si bien es cierto, estuvo buenísimo el decreto del presidente Alberto Fernández en función de, sobre los alquileres, pero acá estamos hablando de contratos formales a través de una inmobiliaria, y esto dejaba fuera a las compañeras, ¿no? Entonces, tenemos una agenda de necesidades que pareciera ser que siempre nos hace falta todo, porque en definitiva nunca hemos tenido nada. Entonces, siempre cada vez que pensemos algo, pensemos, ¿y esto cómo impacta en las travestis? ¿No? Por ejemplo, el cupo, la paridad. Digo, hasta el día de hoy ni siquiera tenemos una representante, por ejemplo, ninguna diputada, una senadora. En los medios de comunicación se está recién hablando también de la representación en los medios de comunicación. ¿Cuántas travestis y trans hay? A mí me llenó de alegría encender la televisión pública y ver ahí a Diana Zurco, ahora encender la televisión, ver Ceci Cohen, la columnista, la compañera Alejandra Malen. Bueno, ahí Claudia sabe muy bien que yo hace mucho tiempo quise trabajar en medios, luché un montón, pero bueno, por alguna razón no llegué, pero sí llegaron mis compañeras y eso a mí me pone muy feliz, saber que al menos ahí vamos transformando la sociedad y las personas se van dando cuenta que las travestis no solamente tienen que estar en situación de prostitución, sino que tenemos que estar en todos los espacios, que nos atienda algún día nuestra odontóloga sea una travesti, que quien nos atienda en un banco, una cajera, sea una travesti. Por ejemplo, ahora contenta de esto que acaba de firmar el Banco de la Nación con, el cupo laboral. Digo, todo esto es algo que, la verdad, si ustedes me preguntan hace 15 años, esto hubiera sido impensable, impensable. Pero también hay que decir que gracias a la voluntad política y a los gobiernos populares, como el de Néstor, de Cristina y ahora de Alberto, nosotros tenemos que seguir en esta misma línea. Entonces creemos que falta muchísimo por transformar, pero sí sabemos que al menos estamos caminando del lado correcto, seguro con nuestras contradicciones, con las internas, porque así es la política, la tenemos que entender así también, ¿no? Pero creemos que eso es el objetivo general, que tenemos que lograrlo entre todos y transformar nuestra vida desde la práctica más chiquitita, en nuestro círculo más íntimo, en nuestra casa, enseñarle a nuestros hijos, nuestras hijas, que existimos las travestis, que siempre hemos existido y que somos personas y que merecemos ser respetadas, valoradas de la misma forma que cualquier ciudadano común. Bien. ¿Alguna pregunta más? Eva. Yo quería hablar, no sé si es una pregunta, medio la estoy reformulando hace un cachito,
Primero, un honor escucharte. Nada, yo recuerdo, fue mucho tiempo milité en el trotskismo, a la izquierda, y nada, y con lo que contabas de esto de los avances, me vino el recuerdo de en el encuentro de Mar del Plata, cuando estábamos viendo a qué talleres ir y todo, nos decían, bueno, no, pero a me acuerdo que con una compañera, una amiga, queríamos ir al taller de trans porque nos interesaba conocer su historia, ver las dificultades que tienen, y nos decían como no, porque es su espacio y es el único que se les dio en el encuentro de mujeres, ellas no pueden ir a otros talleres, entonces ustedes no pueden ir a ese tampoco. Como que había una exclusión terrible, o sea, y cuando les preguntábamos, che, pero ¿por qué no pueden ir a los demás talleres? Nos decían, no, bueno, porque las mujeres que sufren violencia de género y ven a una persona trans se pueden sentir incomodadas y se van a querer ir y no sé qué. Y como que estaba re naturalizado en ese momento y no nos hacía tanto ruido, si bien sí hacía ruido porque, nada, es terrible, no era como ahora que se está discutiendo otra cosa, el cambio de nombre y todos los avances que vienen. Nada, mi pregunta va un poco a cómo terminar o llevar las violencias estas que se dan dentro del propio colectivo y la naturalización del no reconocimiento, digamos. Bueno, eso. Y un gusto. Ay, Eva, qué bueno que... No, yo creo que son procesos y que lo primero que nosotros tenemos que hacer es como ser críticas, denunciarlo. Creo que las compañeras han sido muy claras. Digo, sucedió esto, si bien es cierto, hubo un silencio, pero digo, eso, para mí lo que ocurrió en el último encuentro significó muchísimo porque también empezamos a repreguntarnos cómo nos organizamos, con quién nos organizamos, y cómo tratamos de trascender, ¿no? Ese tipo de violencia, que no lo tenemos que permitir. Entonces yo creo que eso es una práctica que nosotras mismas lo vamos no solo reflexionando, cuestionando, sino también transformando, y no podemos permitirlo, o sea, no nos podemos quedar calladas. Cuando nos damos cuenta de que algo no está bien, ¿no? Como esto de decir, bueno, no vayan ustedes a tal lugar, no, porque el espacio es de todos, es de todas, siempre hay lógicas que, bueno, conocemos también quiénes son las que van en cada encuentro, prenden fuego, marchan, queman todo, bueno, es parte también ya digo, es imposible transformarlo, pero sí sabemos quienes no estamos, por ejemplo, a favor de ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, yo pienso que el cambio ha sido inevitable. De hecho, no sé si ustedes vieron los documentales de Canal Encuentro. No sé si lograron verlos todos. Prácticamente Canal Encuentro te lo dice que el nombre cambió. No sé si ustedes se dieron cuenta, fueron siguiendo la lógica del encuentro. Y este año, por ejemplo, que iba a ser en San Luis, ¿no? Ya automáticamente se posicionaron con el nuevo nombre. Yo creo que la lógica es esa, ¿no? Cuando hablaba hoy Gonzalo del tema del lenguaje, siempre decimos que lo que no se nombra no existe. Sí. Entonces, hay cosas que obviamente hay que meterlas dentro del ideario, del imaginario de todos para que se empiecen a tener una realidad. Y además dar a conocer muchas cosas. Marcaste una gran diferencia en la ciudad, la verdad que sos para que todos, o sea, todo el mundo dice lo mismo, no es que es una mirada nuestra y sesgada, es una mirada que ha luchado muchísimo, que te ha costado mucho más, como vos decís, mucho más todo. Es terrible, si uno se pone, siempre para mirar la vida hay que ponerse en los zapatos, dicen, ¿no? Y es real, hay que ponerse en el zapato del otro para ver qué es lo que le está pasando, porque es muy fácil hablar desde afuera. Muchos estudiaron y van a la facultad y no tienen esa
esa discriminación que debe ser terrible. No podrías magnificarla o explicarla yo porque no la he padecido, pero imaginándomelo es terrible. Y es doble el logro, ¿no? Porque entre luchar por el estudio y el luchar porque no te excluyan, por pertenecer a algún espacio, porque esa segregación debe ser inhumano, ¿no? Por suerte has tenido, que es algo muy valioso, el apoyo de tu familia, porque en general, como vos decís, las compañeras trans generalmente son echadas de su casa, viven más tipo comunitario porque nadie las respeta como personas, ¿no? Creo que sos una gran referente nuestra y la verdad que es una ídola. Dijimos, bueno, si nos da bola Claudia, que venga y nos dé una charla que va a ser maravilloso, y bueno, y así fue. Muchísimas gracias, Claudia, te queremos mucho, a todos gracias por estar, y espero que de acá todos nos llevamos algo nuevo, ¿no? Creo que el enseñar también, que la gente entienda de lo que estamos hablando, también me parece que es otra parte. Cuando se entiende de lo que uno habla, el desconocimiento genera temor, y el conocimiento te da otra libertad. Me parece que es fundamental que estas temáticas se repercutan en un lado y en el otro para que la gente sepa de lo que estamos hablando cuando hablamos de disidencia, de trans y todo lo demás. Así, un aplauso abramos los micrófonos y hagamos un aplauso para Claudia.